vencedores ¿de qué? Primero de nuestro propio yo, que está en contra del Señor, ¿verdad? También de nuestra carne, del mundo, de Satanás, de todo lo que es contrario al propósito de Dios. Así que el Señor nos levante por fe, porque nosotros no podemos por nosotros mismos, solamente poniendo los ojos en aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser esos vencedores? Afirmándonos en Cristo, experimentando a Cristo por la fe. A Cristo y como estamos viendo, a Cristo y a su iglesia. Porque Cristo sin su iglesia no se complementa al propósito de Dios. Y la iglesia sin Cristo luego no es nada, absolutamente más que una religión vacía. Entonces Cristo y la iglesia es lo que debemos experimentar. Y es lo que vamos a estar compartiendo, siguiendo este compartir. Ya hemos compartido acerca de la venida del Señor para darnos cuenta que cuando el Señor venga, para el mundo va a ser un juicio de perdición, pero para el creyente va a ser, por un lado, un momento de salvación, de rescate de este mundo, pero también para los creyentes es un momento de comparecer cada uno de nosotros ante el tribunal de Cristo, para que Él pueda recompensar a algunos y lastimosamente va a tener que disciplinar a otros. Pero gracias a Dios que ahí ya no perdemos nuestra salvación eterna, porque nuestra salvación eterna es por la fe en Cristo. Pero de acuerdo a nuestra colaboración, nuestra experiencia de Cristo y de la iglesia, nosotros vamos a tener una recompensa con Cristo que vimos, que es el reino de Cristo sobre la tierra por 1000 años. Y luego, cuando termine ese reino de 1000 años, todos los creyentes ya madurados, perfeccionados, ya sin ninguna escoria que no haya pasado por el juicio de Dios, que no haya sido incinerado bajo el juicio de Dios, va a ser parte de esa maravillosa ciudad que es la Nueva Jerusalén. Entonces, hermanos, para eso estamos aquí en la tierra. Tenemos que dejar el mundo, escaparnos de Satanás, como dice esta canción, escoger morar en Cristo y ir experimentando a Cristo, como dice el apóstol Pablo, de gloria en gloria, hasta ser transformados, dice, a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy vamos a continuar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, te damos gracias por todo lo que tú nos has mostrado. Gracias primero por ese Cordero precioso, a quien nosotros hemos visto como nuestro Salvador, como aquel que pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, como aquel que limpió todo nuestro prontuario, Señor, de delincuencia delante de tu santidad. Hoy hemos sido lavados y perdonados, y aún, Señor, apelamos a esa sangre hoy que limpie nuestras conciencias de toda mancha, y que tu palabra pueda renovarnos y limpiarnos de toda contaminación de este mundo que traemos hoy a esta reunión. Límpianos por medio de tu Espíritu y de tu palabra, Señor. Y que hoy puedas iluminar los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado. Y para que podamos ser fieles en esta vocación a la que tú nos has llamado, Señor. Abrimos a ti nuestros corazones, que tú puedas poner en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra del Señor para que el Señor nos muestre primero y nos ayude a ver cómo nosotros podemos colaborar con Él en este edificio maravilloso, que es la esposa del Cordero, que es la Nueva Jerusalén. Porque hay solamente dos edificios que se están edificando aquí en la tierra. Uno es la Gran Babilonia y otra es la Nueva Jerusalén. Y no podemos estar en el medio. Todo lo que recibimos en nuestro ser o proviene de Babilonia o proviene del Señor para la Nueva Jerusalén.
No hay un término medio, o frío o caliente, dice el Señor. Entonces necesitamos realmente disponer nuestros corazones para que el Señor nos ayude en esta vida, que no seamos distraídos por cualquier cosa que nos desvíe de este único propósito, que es experimentar a Cristo y a su iglesia para que la Nueva Jerusalén pueda ser producida. Amén, hermano. Entonces vamos a estar usando más la Biblia hoy. Si alguno no trajo su Biblia, no importa, acá tenemos alguna que podemos hacerles llegar. Y realmente mi consejo, mi anhelo, mi experiencia, basado en mi experiencia, es que necesitamos cada uno de nosotros tener, vamos a decir así, nuestra Biblia. No es una Biblia que encontré por allá, otra que está allá, no. Necesitamos tener nuestra propia Biblia, como nuestro plato para comer, ¿verdad? No podemos estar compartiendo el plato todo el día con... Entonces necesitamos nosotros, cada uno, hacernos, si no tenemos todavía, o decidirnos. Por ahí tenemos 5 Biblias, pero esta va a ser mi Biblia. Entonces ahí el Señor va a poder ayudarnos a relacionarnos con Él, porque nuestra manera de relacionarnos con Él, primero es por medio de la palabra escrita, que cuando nos acercamos a ella por medio del Espíritu, entonces podemos hacer una palabra viviente para nosotros, la palabra escrita y la palabra que el Señor nos habla en cada momento y en cada circunstancia. Y yo les aconsejo que mejor sea una Biblia de hoja, ¿verdad? No la hoja, no el teléfono. A veces queremos usar el teléfono nomás ya, pero ahí no conocemos realmente dónde están los pasajes de la Biblia. Nos perdemos así buscando nomás en la pantalla y no aprovechamos realmente. Por supuesto que no tiene nada de malo tampoco leer en el teléfono, pero como una forma práctica, porque de aquí en adelante vamos a ir haciendo cosas más prácticas que nos muestra la palabra de Dios, para que realmente estemos edificando lo que dice ahí en la pantalla, la edificación de la iglesia. ¿Qué es la edificación de la iglesia? Es la edificación del tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Qué es el tabernáculo? El lugar donde Dios mora con los hombres, para que la presencia de Dios en el tabernáculo a través de él esté con los hombres. Finalmente vemos que eso se consuma en la Nueva Jerusalén. Entonces hoy vamos a mirar qué parte tiene Dios, el Padre Dios, en esta edificación de la iglesia, en este tabernáculo para él, en esta Nueva Jerusalén. Y vamos a ir acá puse algunos versículos por el tema de la traducción, que me parece un poco más estrictamente conforme al original. Pero ustedes pueden buscar Primera de Timoteo, capítulo 1, 3 al 4, vamos a leer. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos 3 y 4. Entonces acá Pablo le escribe a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Era un colaborador de Pablo en sus viajes misioneros. ¿Y qué hacían ellos? No iban a dar charlas nomás para que la gente conozca más las cosas. Ellos iban, predicaban el evangelio de Jesucristo. Los que se convertían al Señor no los dejaban por ahí sueltos, no. Ellos los congregaban, fundaban las iglesias del Señor. En cada ciudad donde ellos iban, fundaban una iglesia del Señor Jesucristo. Porque la iglesia del Señor en cada ciudad es como partes de las fábricas donde se van produciendo las piezas que alguna vez el Señor va acoplando para hacer una sola ciudad, ¿verdad? Que es la Nueva Jerusalén. Entonces Pablo le escribe a su colaborador Timoteo desde la cárcel. Él ya no podía visitar las iglesias porque estaba en prisión, pero tenía a Timoteo todavía libre, continuando la obra del apóstol Pablo. Dice: como te exhorté al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñaran doctrinas diferentes. O sea, acá el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él
le tiene a Timoteo, ¿verdad?, en Éfeso, para que mandase a algunos, porque algunos cristianos ya estaban enseñando doctrinas diferentes. ¿A quién? A la doctrina que el apóstol Pablo había enseñado en su comienzo. Entonces le exhorta a que mande a los hermanos que no haya diferentes doctrinas. Hoy en el cristianismo hay miles de doctrinas que muchas veces parten de la Biblia misma, pero no tienen como base lo que vamos a leer ahora, que es algo que está en el corazón de Dios. Dice que no enseñen doctrinas diferentes ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables. Hay mucha gente que hablaba de mitos, leyendas, de genealogías interminables, en el sentido, porque ellos conocían la Biblia, en el Antiguo Testamento hay genealogías, pero ellos enfatizaban cosas secundarias y cosas legendarias, cosas mitológicas. Pero Pablo decía que eso estaba destruyendo la enseñanza apostólica. Y le dice, no presten atención a mitos y genealogías interminables, especialmente del trasfondo judaico. Lo que acarrea disputas, estas diferentes doctrinas, hace que los cristianos estén en disputas, en peleas, en pleitos de enseñanzas, de doctrinas diferentes. Dice, ni presten atención a esto, lo que acarrea disputas en vez de hacer avanzar, ¿qué cosa? El plan de Dios. Dios tiene un plan. No es que nosotros tenemos que inventar planes cristianos o enseñanzas diferentes. No, Dios tiene solamente un plan. Nosotros lo que tenemos que hacer es conocer ese plan y vivir ese plan y poner en práctica ese plan. Ahora la palabra plan en el original dice la economía de Dios. O sea, Dios tiene una economía. La palabra economía en su original es economía, que es nomía, quiere decir ley, y eco es una casa. O sea que Dios tiene una casa y en esa casa tiene una manera de administrar las cosas y de llevar adelante. Dios tiene su manera, su plan, su economía, su administración. Otras Biblias creo que traducen una edificación de Dios. Lo que es importante que veamos por el momento acá en este pasaje es que Dios tiene un plan. No es tu plan, no es mi plan, no es el plan de aquel predicador, aquella nueva doctrina, aquella enseñanza. No, nosotros tenemos que saber que Dios tiene una economía, tiene un plan, cómo llevarla a cabo, cuáles son los materiales, los recursos que usa para lograr su propósito, a qué apunta su plan, cuál es la consumación de su plan. Y no estar en mitos y leyendas y genealogías y doctrinas diferentes. ¿Por qué? ¿Qué hacen eso? No hacen avanzar, no colaboran con el propósito, con el plan, con la economía de Dios, que es por fe, dice. No tiene nada que ver con la cultura humana, no tiene nada que ver con la política humana, no tiene nada que ver con las religiones ideadas por los hombres, no tiene nada que ver con lo social, lo económico de este mundo. No, es por la fe. La fe se basa en las cosas de Cristo, en las cosas de Dios. O sea, Dios tiene una economía. Nosotros tenemos que preocuparnos por conocerla. ¿Y dónde la vamos a conocer? En la palabra de los apóstoles, en el Nuevo Testamento. Mucha gente se va directo al Antiguo Testamento y no conoce la enseñanza de los apóstoles, y del Antiguo Testamento sacan miles de enseñanzas diferentes, de acuerdo a su propio entendimiento, de acuerdo a lo que ellos piensan que Dios quiere para su vida o para la vida de los demás. Pero nosotros tenemos que fundamentar todo lo que conocemos y practicamos en la enseñanza de los apóstoles del Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros conocemos lo que enseñan los apóstoles en el Nuevo Testamento, vamos a poder interpretar el Antiguo Testamento conforme a la economía de Dios. Mucha gente te va a decir, no, pero en Isaías dice esto. Sí, pero está fuera del contexto, del propósito, de la economía, del plan, de la administración de Dios. Y como vamos a ver aquí, esta economía estaba oculta hasta que Dios le reveló a sus apóstoles por el Espíritu.
No sé si me estoy explicando, porque es muy común que hoy muchos predicadores hablan de la Biblia, pero fuera del contexto. Hablan de mitos y genealogías y diversas enseñanzas, pero que no avanzan esto en la economía, el plan, el propósito de Dios. Y si nosotros queremos edificar algo, tenemos que conocer el diseño del que lo diseñó, ¿verdad? Tenemos que conocer bien los planos, las medidas. Todo tenemos que conocer bien, o si no, ¿qué vamos a edificar? Babilonia o Egipto, no sé qué vamos a edificar. Babel, ¿verdad? Una confusión, la palabra Babel quiere decir confusión. Y así está hoy el cristianismo, caído y apartado de la economía y del propósito de Dios, en una confusión, pleiteando unos con otros por cosas que no tienen que ver con el propósito y el plan de Dios. Entonces vamos a ir avanzando en Efesios 3:8, podemos ir Efesios 3:8 hasta el 11. El apóstol Pablo se refiere de vuelta a esta economía de Dios, a este plan de Dios. Efesios 3:8 dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Luego el 9 dice: y de alumbrar a todos para que vean, ¿qué cosa? ¿Cuál es la economía del misterio? Agrégalo el misterio acá, porque esta economía de Dios es para los hombres un misterio. Algo que si Dios no nos revela, no le revela al hombre, no me revela a mí, yo estoy lejos de conocer y de entender y mucho menos de practicar. Entonces dice: de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía o el plan, podemos decir, o la administración de Dios del misterio que por las eras, por los tiempos, ha estado oculto en Dios. ¿Dónde estaba oculto esta economía del misterio? En Dios. O sea que Dios es el originador de este plan. Él es el proyectista de esta empresa, de este proyecto. Entonces en Él estaba oculto. Él es Dios, el creador de todas las cosas. De este modo, la multiforme sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Conforme a qué? Al propósito eterno que Él, Dios, llevó a cabo luego en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces este es un propósito eterno que Él, no se trata de nosotros, no se trata del predicador, del que quiere enseñar la Biblia, no se trata de nosotros, se trata del propósito eterno que Él. Eso es lo que quiero significar en esta noche. Dios tiene un propósito eterno, Dios tiene una economía, Dios tiene un misterio. Dios en su sabiduría quiere revelar a los hombres. No es como vivir nomás la vida cristiana, cómo me va a ir mejor en el colegio, en el trabajo, en la familia. No es una autoayuda para que nosotros podamos ser seres humanos más satisfechos, no tengamos tanta depresión, angustia, intranquilidad. Por supuesto que cuando conocemos y experimentamos la economía de Dios, todo eso se disipa, ¿verdad? Pero no debe ser eso nuestra búsqueda en la palabra de Dios. Lo que tenemos que buscar en la palabra de Dios es cuál es la economía del misterio que está oculto en Dios. Colosenses 1:24 al 27. 1:24. Ahora me regocijo de mis sufrimientos por ustedes. ¿Quiénes son ustedes? La iglesia. La iglesia. No está hablando de cualquier persona que anda por el mundo a su manera. Está hablando ustedes, la iglesia que está en Colosas, escribe Pablo la carta. En Colosas había dos clases de personas, los que eran de la iglesia y los que no eran la iglesia. Y así nomás hay dos clases de personas en el mundo, ¿verdad? Los que han creído en Cristo y han llegado a ser miembros de su iglesia,
los que aún no han aceptado a Cristo y no son miembros de su iglesia. Entonces, ahora me regocijo de mis sufrimientos, dice el apóstol, por ustedes, y en mi carne, en mi cuerpo, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces Pablo se enfoca totalmente en ¿qué? No en Paraguay, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, aunque por supuesto que nos toca, nos emociona o nos entristece o nos alegra lo que pasa en el mundo. No se preocupa él por el partido tal, político el otro, que la religión tal, la religión, él no habla acá de religión, es lo que desgasta su vida y sufre y tiene aflicciones de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces, de la cual, de la iglesia, fui hecho ministro conforme a la administración o a la economía de Dios. Nosotros no podemos decir, voy a edificar la iglesia, voy a sufrir por la edificación de la iglesia conforme a mi forma de pensar y mi forma de administrar. No va a servir para nada tu sufrimiento, tu tiempo que invertí, todo tu esfuerzo, ya sea espiritual, económico, emocional, no. Es conforme. Pablo es conforme a la economía de Dios, a la manera de administrar de Dios, a la manera del plan de Dios, que me fue dada para con ustedes, iglesia, a fin de completar la palabra de Dios, porque Pablo fue levantado por el Señor para completar la palabra de Dios. Lo que faltaba que Dios transmita al hombre, lo transmitió también por medio del apóstol Pablo. No es que sus escritos son cosas de su mente, nomás de sus ideas teológicas. No es la filosofía de Pablo, es la palabra que Dios le dio para la iglesia. Entonces esta economía de Dios, dice, es decir, el misterio. Esta es una economía misteriosa para los hombres. El misterio que ha estado oculto desde las eras y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Los que Él santificó. ¿Cómo Él santificó? Por medio de dar su cuerpo en la cruz. Así que fuimos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Todo lo que hemos creído en Cristo, en su muerte a favor nuestro, Dios nos considera santos, sus santos. Entonces este misterio ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, porque nadie más que Dios conoce este misterio, esta economía, proviene de Dios. Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, porque primero los judíos escucharon, ahora están escuchando los gentiles, que somos nosotros, que es Cristo. Cristo es, ¿verdad?, lo que está dando a conocer Dios en este misterio. Cristo, pero no fuera, sino Cristo en nosotros. La experiencia de Cristo en nosotros, que es nuestra esperanza de la gloria. Entonces creo que con estos pasajes podemos ver que Dios tiene una economía o un plan, una administración, que esta economía es un misterio para los hombres, pero Dios es el iniciador y el revelador de este misterio. ¿A quiénes? A sus santos, cosa que estaba oculto en todas las demás generaciones. Ahora vamos a leer ya en forma simbólica. Entonces acá, por ejemplo, nos vamos al Antiguo Testamento, pero nos vamos al Antiguo Testamento sabiendo que Dios tiene una economía, que Dios tiene un plan y una manera de llevarla a cabo, una administración. Nos vamos al Antiguo Testamento a leer Adán y Eva, y ahí sacamos doctrinas diferentes que no avanzan el propósito de Dios. Entonces vamos a Génesis capítulo 2. Cuando Dios creó primero a Adán del polvo de la tierra, pero conforme a la economía de Dios o al plan de Dios, no era suficiente crear al hombre del polvo de la tierra. Dice en el 18: y el Señor Dios dijo, esta es parte de su economía. ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo, le haré
una ayuda idónea. Tenemos que entender que en la economía de Dios, Dios necesita a Adán y a Eva, al hombre y a la mujer, para llevar a cabo su propósito. Entonces, vamos a ir leyendo lo que estaba en el plan de Dios. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo, toda ave del cielo, y las trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces, aquí sigue la economía de Dios. ¿Cómo Dios hace para que Adán obtenga su compañera? Esto tiene que ver después con el misterio revelado en el Nuevo Testamento, así que tenemos que ir viendo esto. Entonces dice, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Entonces, en la economía de Dios, en el plan de Dios, Dios necesita un ser humano corporativo, un hombre y una mujer. Pero como vamos a ver en más detalles después, cómo produce esta mujer, no saca ningún material del huerto del Edén, sino de su propia costilla. Dios no necesitó otro material, así como Dios no necesita otra fuente para producir ¿a qué? A la iglesia. Cristo y la iglesia. Entonces figura del misterio oculto de Dios, que es Cristo y la iglesia. Pues vamos a ir viendo también acá en la vida de Abraham. Génesis 24. Génesis capítulo 24. Vamos a leer desde el 1 al 4. ¿Se dan cuenta cómo tenemos que leer el Antiguo Testamento? Primero podemos leerlo de manera literal. Pero si nosotros no asociamos lo que dice cada pasaje con lo que es el misterio escondido que fue revelado a los apóstoles, que es Cristo y la iglesia, no vamos a entender el propósito de Dios. Vamos a quedarnos con el relato de Abraham, pero no vamos a entender la economía de Dios. Entonces dice, Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, Eliezer creo que se llamó, el más viejo de su casa, el más antiguo, que conocía su economía. Este siervo conocía el plan de Abraham, conocía los gustos de Abraham, conocía las metas de Abraham, era el más antiguo de sus esclavos, de sus siervos. Entonces le dijo Abraham a su siervo, el más viejo en su casa, que era mayordomo, dice, de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, que era una forma de jurar, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás una mujer para mi hijo Isaac. Entonces, conociendo la enseñanza de los apóstoles, podemos deducir que Abraham, en este caso, es Dios, el Padre, que envía a su siervo en búsqueda de una novia para que sea la esposa de su hijo Isaac. Esa novia en la historia se llamó Rebeca. Pero esa Rebeca representa en la economía de Dios a la iglesia. Isaac, el hijo de Abraham, representa a Cristo, el hijo de Dios, que necesita recibir una novia para él, que luego es su esposa.
Entonces vemos que en Abraham, en Isaac y en Rebeca, vemos lo mismo que vemos en Adán y Eva, que Isaac necesitaba una mujer, una esposa, una compañera para que sea su ayuda idónea. Pero ¿de dónde sale el plan? ¿Quién diseña? ¿Quién busca? ¿Quién está poniendo los requisitos? ¿De qué clase de mujer necesita Isaac para su compañera para cumplir el propósito? Del Padre. Abraham representa al Padre. El siervo representa al Espíritu Santo, que tiene todos los recursos del Padre y busca una novia para Cristo, para Isaac. Entonces nos damos cuenta que si nosotros leemos la Biblia sin conocer el misterio de Dios que vamos a ir viendo en esta reunión, ese misterio, ese plan de Dios, esa economía de Dios, todo lo que leamos en la Biblia es inservible. Puede emocionarte, puede ilusionarte con una mejor casa, con un mejor trabajo, una enseñanza suelta, ¿no? Y Abraham tenía mucho dinero, y bueno, y vos también tenés que tener mucho dinero. Y Abraham tenía fe, y bueno, si Abraham tenía fe, entonces vos tenés que tener fe y Dios te va a llenar de riquezas materiales. No está hablando de eso la economía de Dios. Estamos totalmente perdidos, enseñando cosas, doctrinas diferentes, que no avanzan el propósito de Dios. Entonces hay miles de cristianos que están así, como esa hormiga detrás del dulce. Pero ese dulce no viene de Dios, aunque sale de la página de la Biblia, pero fuera del contexto del propósito eterno de Dios. Vamos a mirar también en Mateo 22, en las parábolas de Jesús. Mateo capítulo 22. Uno y 2. Ya leímos esta parábola en otro contexto. Pero dice el Señor Jesús, dice 22:1. Mateo 22:1. Tomando Jesús la palabra, gracias al Señor que Él toma la palabra, porque si no, estamos perdidos, ¿verdad? Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas. ¿Para quién? Para su hijo. De eso se trata el reino de los cielos. No se trata de mí, de lo que yo quiera hacer en esta vida. No. El reino de los cielos se trata de un rey, que es Dios. ¿Qué está haciendo el rey? Prepara un banquete de bodas. ¿Para quién? Para su hijo. ¿Y quién es su hijo? El Señor Jesucristo. ¿Y quién va a ser la esposa? La iglesia. La esposa del Cordero, como estuvimos viendo ya desde hace mucho tiempo. Pero enfatizamos aquí que es Dios el que prepara. No sé si me estoy explicando. Después vamos a hablar de qué participación tiene el Hijo de Dios en esta nueva Jerusalén. Después vamos a hablar qué tiene que ver el Espíritu del Señor en la edificación de esta nueva Jerusalén. Después vamos a ver qué tenemos que ver nosotros con esta edificación. Pero no podemos. Lo que pasa es que edificar la iglesia no es ir a construir un templo de ladrillo. Eso podemos usar a un arquitecto por ahí que nos haga el mejor diseño, que sea de vidrio, de oro, una catedral enorme de mármol. Eso no es la edificación de la iglesia. O podemos nosotros, ¿qué tipo de organización? Cuando yo estudié máster en administración de empresas, tal, entonces yo voy a hacer una iglesia. Eso es totalmente fuera. Nosotros tenemos que entender que el que tiene los planos es Dios. Que ese es un misterio oculto a los hombres, que es revelado a sus santos apóstoles, pero por sus apóstoles y profetas. A sus santos por medio de sus apóstoles y profetas. ¿Dónde? Buscamos otro libro, pero no, en el Nuevo Testamento. Las palabras de Cristo, las palabras de los apóstoles de Cristo. Entonces vemos que hay un rey que está preparando bodas para su hijo. Vamos a mirar un poco Efesios 5, que resume un poquito de eso que estamos hablando. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, desde el
Voy a leer un poco el 22. Yo quería leer más ya al final, pero para poder ver el contexto. Dice: mujeres, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Normalmente cuando leemos este pasaje le aplicamos solamente a una relación conyugal natural entre un hombre y una mujer. Y está bien, Pablo aplica eso. Pero no es el propósito de Pablo quedarse allí. Él quiere mostrarnos a través del matrimonio del marido y su esposa, quiere mostrarnos el misterio de Dios. O sea que todo matrimonio, toda relación entre el esposo y la esposa nos debe mostrar el misterio de Dios. Porque esto es fácil de entender, ¿verdad? Marido, mujeres, amar, sujetados. Pero el Señor nos está llevando a ver algo más. Dice, vamos a ir ya al versículo 31 del mismo pasaje. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Bueno, vamos a cumplir esto, decir. Pero ¿qué tal lo que viene después? Dice: grande es este misterio, pero yo hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Este misterio, el matrimonio no es un misterio, pero lo que representa el matrimonio, ese es un misterio que la gente no ve. Trata nomás de ser un buen esposo, una buena esposa, pero no se da cuenta que eso es algo que le tiene que llevar a entender la relación entre Cristo y su iglesia. El misterio de Dios es Adán y Eva, es Isaac y Rebeca. El misterio de Dios es el hijo al que el padre está preparando un banquete para su esposa. El misterio de Dios es Cristo y la iglesia. Entonces, si nosotros entendemos eso, nuestra vida cristiana debería estar abocada a la experiencia de Cristo y de la iglesia, y dejar de lado toda otra enseñanza, por más que sea bíblica, decimos entre comillas, no, pero está en la Biblia. Sí, está en la Biblia, pero no está en el contexto de la edificación de una novia para Cristo. No está en ese contexto. Entonces, todo lo que nosotros leemos en la Biblia, si nos agarramos en el contexto de Cristo y la iglesia, de Adán y Eva, entonces estamos desviándonos del propósito de Dios. Y al final estamos edificando una gran Babilonia. No importa cómo se llame, está dentro de la gran Babilonia. Entonces vamos a seguir mirando este gran misterio de Dios en Efesios 1, 8 al 10. Dice el apóstol Pablo, entre muchas cosas maravillosas en este capítulo, que Dios ha hecho sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Dios tiene una voluntad, pero esa voluntad es un misterio, algo que está oculto hasta que Él nos revele. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en sí mismo, porque no había otro fuera de Él. En sí mismo no tenía que proponerse todas las cosas que se propuso, porque Él es antes de todas las cosas. ¿Para qué se propuso? Para la administración, o en el original dice, para la oikonomía, para la economía, en el cumplimiento de los tiempos. ¿De qué trata esa economía, ese cumplimiento en los tiempos de Dios? Reunir todas las cosas bajo una cabeza en Cristo. Entonces, Cristo como la cabeza de todas las cosas.
de eso tiene que ver el misterio de Dios, el propósito eterno de Dios. Pero en un Cristo hecho hombre, no está hablando de un Cristo no encarnado. Después vamos a ver esto. Es Cristo como la cabeza, como Adán tenía que ser la cabeza de todas las cosas, pero después falló y perdió esa autoridad. Satanás le robó el mundo y las cosas que están en el mundo. Dice el apóstol Juan que el mundo yace bajo el poder del maligno. Pero Cristo vino para restituir al hombre en su persona, el tener la autoridad y poner todo bajo una cabeza, que es Cristo. Pero una cabeza que necesita un cuerpo. Adán, ¿qué necesita? Una Eva. Isaac, una Rebeca. Entonces dice acá, nos habla de que va a reunir todas las cosas bajo una cabeza, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y sigue hablando, no vamos a leer todo el capítulo, pero en el versículo 22 vamos a leer ahora Efesios 1, 22. Efesios capítulo 1, 22 en adelante dice que Dios lo sometió todo bajo sus pies, que él se refiere a Cristo. Dios sometió todo bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que allá entra Eva, Rebeca, la contraparte, el complemento de Cristo. Para simplificar más la traducción podemos decir así: y todo sometió bajo los pies de Cristo y a él lo dio por cabeza a la iglesia sobre todas las cosas. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia y debajo de él, de su cuerpo que es la iglesia, están sometidas o van a estar sometidas todas las cosas. Adán y Eva tenían que, dice, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que señoree sobre los peces del mar, las aves del cielo y toda criatura que se arrastra sobre la tierra. Bueno, perdió Adán esa posición, perdió Adán esa capacidad con Eva. Ahora Dios está haciendo un nuevo Adán, que es la cabeza, y una nueva Eva, que es su cuerpo, su complemento, su ayuda idónea, para que Dios, a través de Cristo y la iglesia, someta todas las cosas bajo sus pies. Entonces dice así, dice la iglesia, luego dice el 23, ¿qué es la iglesia? La cual es su cuerpo. Así como Eva es el cuerpo de Adán, viene de Adán, la iglesia es su cuerpo. ¿Y qué es? Es su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eva fue hecha solamente de Cristo. Todo lo que había en Eva procedía de Adán. Eva era la plenitud de Adán. Estoy diciendo bien. Eva era la plenitud de Adán. ¿Qué es la iglesia? La plenitud de Cristo. Porque Cristo necesita un cuerpo para expresar sus riquezas. Las inescrutables riquezas de Cristo deben ser expresadas no por Él como la cabeza, sino por su cuerpo, que es la iglesia. Y eso es lo que tenemos que edificar nosotros, hermanos y hermanas. No otra cosa. Nada aparte de Cristo, nada fuera del diseño de Dios, de la economía, del plan, del propósito de Dios. Por eso cuando decimos, yo voy a ayudarle al Señor a edificar su iglesia, primero tiene que conocer su economía, tiene que conocer a Cristo, tiene que experimentar a Cristo, pero no individualmente, sino con todos los santos, dice Efesios 1, 2. Conocer a Cristo con todos los santos. Es una experiencia que va en aumento con todos los creyentes. O si no, no estás edificando la iglesia, estás edificándote a vos misma un cristianismo, una espiritualidad egoísta y falsa, ¿verdad? No, es el acople de los miembros del cuerpo de Cristo. No produce la Nueva Jerusalén, produce otra vez la Gran Babilonia. Entonces este cuerpo de Cristo, siempre en Efesios estamos capítulo 2, 21 y 22. Efesios 2, 21 y 22. Sigue hablando Pablo de este misterio
como vimos en el capítulo 1, que llegó a ser la cabeza y el cuerpo, pero esta cabeza y este cuerpo, finalmente, ¿qué llegan a ser? Dice, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo. O sea, que no es un edificio muerto, sino que es un edificio que va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor. En quien también vosotros, Efesios, o también vosotros, Asunceno, o no sé si alguien vive en Lambareño, también ustedes, lambareños, también vosotros, le escribe Pablo a los creyentes en Éfeso, en quien también vosotros sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. O sea, la vida de iglesia que ustedes vivan en su ciudad es demasiado importante. Es parte de este acoplamiento universal, tanto de este tiempo como desde los apóstoles. Ya se viene edificando, va creciendo para ser un templo santo. ¿Para quién el templo? Para Dios. Por eso decimos que la iglesia, la edificación de la iglesia es la edificación del tabernáculo de Dios. Del tabernáculo es la morada de Dios, que en el Apocalipsis vimos que es la nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios con los hombres restaurados. Entonces, Efesios nos habla mucho del plan de Dios. Y tenemos que pedir al Señor que nos haga ver esto, hermano, y que nos involucremos en el propósito de Dios. Hebreos capítulo 11, 9 al 10. Que leímos la vez pasada, pero acá vamos a mirar quién es el iniciador de todo esto. Por la fe habitó como extranjero, está hablando de Abraham. El 8 dice, por la fe Abraham, el 8, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Un misterio. Por la fe, por eso dice Pablo que esto se edifica por fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña. No consideraba su propia tierra, era algo extraño para él. Viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, nunca arraigándose en las cosas de este mundo, siempre yendo de aquí para allá conforme a la revelación de Dios. Coherederos ellos, Isaac y Jacob, de la misma promesa. Porque Abraham esperaba la ciudad que tiene cimientos o fundamentos. Y acá es la frase que quiero enfatizar hoy. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios, el Padre, es el arquitecto, el diseñador y el constructor de esta ciudad que tiene fundamento. Dios es el arquitecto y el constructor. O sea, ¿a quién tenemos que ir a contratarle para edificar la casa, el tabernáculo de Dios? ¿A quién tenemos que no contratarle, sino acudir y subyugarnos, estar a sus pies y estar recibiendo de Él el diseño divino de Dios? Porque cualquier cosa que hagamos fuera de las medidas, fuera de los colores, fuera de los materiales que el arquitecto planificó, va a estar, como dijimos la vez pasada, va a ser quemado por el fuego. Entonces vemos la primera parte que estamos compartiendo. Mejor nos quedamos acá, ¿verdad? Entonces la segunda parte va a hablar de Cristo, que es el Hijo del Dios viviente, que Él se pone en la brecha de su Padre para llevar a cabo el propósito de Dios, la edificación de la iglesia. Así como en figura también, en el Antiguo Testamento, ustedes saben que en el corazón de David estaba edificarle a Dios un templo. Pero David había tenido
muchos encuentros de guerra sangriento y tenía las manos manchadas de sangre. Y Dios le dijo: tú no edificarás casa para mí. Tu hijo, Salomón, me edificará a mí una casa. Ahí también vemos la figura. Que el padre, representado por David, él hace todos los planos. Dice exactamente, la Biblia dice que David hizo todos los planos del edificio. Con todos los materiales, proveyó los recursos, todo. Pero él no pudo edificarle una casa para Dios. Aunque tenía el corazón para hacerlo. No, tú no me edificarás casa. Porque según mi economía, el hijo le edifica la casa a su padre. Sí, ¿verdad? Toma cadenita. Hermano, esto es maravilloso. Si nosotros no somos atraídos por esto, ¿por qué vamos a ser atraídos? Así que el Señor gane nuestros corazones para su economía, para su plan, y que temblemos cualquier palabra o cosa que vamos a hacer supuestamente para edificarle al Señor una casa. Porque tiene que ser de acuerdo a sus medidas, a sus colores y a sus materiales, de acuerdo a su administración, a su economía. ¿Y dónde vamos a ver eso? Por eso estamos acá. Para que a través de la enseñanza de los apóstoles podamos ver cómo podemos colaborar, porque el Señor necesita colaboradores. Díselo la palabra de Dios, somos colaboradores de Dios, dice Pablo. Pero el que da el crecimiento es Dios, pero nosotros somos colaboradores de Dios. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu preciosa palabra. Gracias. Por este misterio que tú has revelado a tus santos. Misterio que estaba oculto en otras generaciones, Señor. Y que por tu gracia, por tu misericordia, oh Señor, te agradecemos que nos has revelado a nosotros. Sigue revelándonos a nosotros, Señor. No queremos intervenir en tu plan conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestras doctrinas, conforme a nuestros pensamientos mundanos. Señor, queremos, Señor, que tú nos cautives, que tú nos llenes de Cristo, de su Espíritu, de su palabra, para que podamos edificar algo que va a permanecer por la eternidad, Señor. No queremos hacer tesoros en la tierra, donde todo corrompe, Señor. Queremos hacer ese tesoro en el cielo, Señor. Esas calles de oro, esas puertas de perla, Señor, esos cimientos de piedras preciosas. Queremos, Señor, colaborar contigo. Edifica a tu Hijo en nosotros, para que nosotros podamos con Él edificarte un tabernáculo para ti, Padre. Te pedimos, Padre, tu misericordia y tu capacidad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén.